A principios de julio de 2026 se produjo un acontecimiento de suma importancia en el estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento estratégico y de importancia mundial. Justo después de que se firmase un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, algunos pensaban que las tensiones se habían calmado, pero de repente fuimos testigos de la continuación de las agresiones militares de Estados Unidos contra territorio iraní y de una fuerte escalada de las tensiones entre ambos países en esta estrecha vía marítima. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Cuando se suponía que los enfrentamientos se habían detenido, se reanudaron las agresiones de Estados Unidos contra Irán. Para encontrar la respuesta debemos acudir al propio texto del memorando de entendimiento. Según el quinto apartado de este memorando, Irán adoptará, con el máximo esfuerzo, las disposiciones necesarias para el tránsito seguro de buques comerciales desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de Omán y viceversa. Esto significa el reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho legal de Irán a gestionar el estrecho de Hormuz. Pero, ¿qué hizo Estados Unidos? Washington, en la práctica, violó tanto el texto del memorando de entendimiento como el derecho de soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz. La Casa Blanca trazó un plan para neutralizar el dominio iraní sobre las principales rutas marítimas. Su estrategia consistía en desviar sigilosamente los buques comerciales hacia una ruta paralela en el extremo sur del estrecho, justo a lo largo de las aguas costeras de Omán, una ruta que en los medios pasó a conocerse como el Corredor Omaní. Esto constituyó una violación flagrante y evidente del memorando de entendimiento, y fue entonces cuando Irán hizo exactamente lo que debía hacer para garantizar la seguridad de ese punto de estrangulamiento, es decir, volver a cerrar el estrecho de Hormuz. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. Pero si retrocedemos un poco y reunimos los datos históricos, comprendemos que este comportamiento de Estados Unidos no es en absoluto una excepción, sino un patrón de conducta. El mensaje del líder de la Revolución Islámica, el Ayatolá Seyed Mojtaba Jamenei, del 18 de julio, hizo referencia a esta conducta estadounidense. En dicho mensaje afirmó: las reiteradas violaciones de los compromisos por parte del Gran Satán respecto del memorando de entendimiento firmado por los presidentes de Irán y Estados Unidos demostraron una vez más a todos esta verdad. Cuán carente de valor y credibilidad es la firma del presidente de Estados Unidos, y que la prepotencia del poder, el expansionismo y el salvajismo son componentes indisociables del ideario y la doctrina estadounidenses. Hoy el Gran Satán ha vuelto a revelar su verdadero rostro, sin máscara, para que esta oscura experiencia de crimen y de perfidia constituya otra contundente prueba de la mendacidad, la irracionalidad, la falta de fiabilidad y la vileza de Estados Unidos. La historia es testigo de los reiterados incumplimientos de los compromisos por parte de Washington. Irán, año 2018. Después de casi 2 años de intensas negociaciones, Irán y los países del 5+1 alcanzaron en 2015 el acuerdo conocido como JCPOA. Today, the United States, together with our allies and partners, has reached a historic understanding with Iran, which, if fully implemented, will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Teherán aceptó imponer restricciones sin precedentes a su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones. Entre 2016 y 2018, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó en múltiples informes el pleno cumplimiento de Irán. Pero, ¿cuál fue el resultado? En mayo de 2018, el gobierno de Trump se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear y volvió a imponer un amplio conjunto de sanciones. I am announcing today that the United States will withdraw
from the Iran nuclear deal. Pero este patrón de incumplimiento de compromisos no se limita solo a Asia Occidental. Basta con echar un vistazo a la seguridad mundial. Por ejemplo, consideremos el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. Este tratado, firmado durante la Guerra Fría, fue un instrumento calculado para contener a los rivales geopolíticos de Estados Unidos y preservar la superioridad militar de este país. Sin embargo, precisamente cuando el tratado dejó de servir a los objetivos geopolíticos de Washington, Estados Unidos se retiró de él en 2019. The United States will therefore suspend its obligations under the INF Treaty effective February 2nd. We will provide Russia and the other treaty parties with formal notice that the United States is withdrawing from the INF Treaty effective in 6 months. Pursuant to Article 15 of the treaty. En el año 2018, Estados Unidos también abandonó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pese a haber desempeñado un papel importante en su creación. We do support the rights of all people to have freedoms bestowed on them by their Creator. That is why we are withdrawing from the UN Human Rights Council, an organization that is not worthy of its name. Thank you. ¿Por qué se retiró? Porque ese consejo investigaba y condenaba las violaciones de derechos humanos y los crímenes del régimen sionista contra los palestinos. The Human Rights Council passed 5 resolutions against Israel. Washington, en lugar de apoyar el derecho internacional y permitir que se investigasen esos crímenes, optó por respaldar al régimen que utiliza como subsidiario. Y si creen que este desprecio por los compromisos se limita a la guerra y los derechos humanos, basta con ver cómo ha tratado Washington un asunto tan crucial como la supervivencia del planeta, el Acuerdo Climático de París. Estados Unidos desempeñó un papel importante en la configuración de este acuerdo en 2016. Imponía condiciones a otros países y se presentaba como el salvador del medio ambiente mundial. Pero solo un año después, en 2017, el gobierno de Trump anunció que se retiraría del acuerdo y antepuso abiertamente los intereses de las empresas a la seguridad climática mundial. This includes ending the implementation of the nationally determined contribution and, very importantly, the Green Climate Fund, which is costing the United States a vast fortune. En 2021, el gobierno de Biden reincorporó a Estados Unidos al acuerdo, pero no logró cambiar el enfoque fundamental de Washington en materia de políticas climáticas. Después, con el regreso de la administración Trump en 2025, volvió a iniciarse el proceso de retiro de Estados Unidos. Otro caso tuvo lugar en el continente africano, en Libia. En 2003, tras intensas negociaciones con Estados Unidos y el Reino Unido, Libia aceptó desmantelar y destruir todos sus programas nucleares, químicos y de misiles. En aquel momento, Washington presentó a Libia ante el mundo como un modelo exitoso y afirmó que cualquier país que entregase sus armas recibiría relaciones normales y seguridad. Pero, ¿qué sucedió en 2011? In just 6 months, the 42-year reign of Muammar Gaddafi has unraveled. Earlier this year, we were inspired by the peaceful protests that broke out across Libya. Durante las revueltas internas en Libia, Estados Unidos lideró la intervención militar de la OTAN, que finalmente condujo al derrocamiento de Gaddafi y al hundimiento de Libia en una prolongada y sangrienta guerra civil. Y el siguiente caso es Corea del Norte, año 2018, la famosa cumbre de Singapur. Fue el primer encuentro entre un presidente estadounidense en ejercicio y el líder de Corea del Norte. Trump declaró ante las cámaras que Corea del Norte ya no constituía una amenaza nuclear. Pyongyang esperaba que se estableciese un proceso gradual, es decir, desarme a cambio de una reducción progresiva de las sanciones.
Pero en la cumbre de Hanoi de 2019, Washington cambió las reglas. Dijeron que primero debía producirse un desarme prácticamente completo y que después considerarían una reducción de las sanciones. Las negociaciones fracasaron y Corea del Norte reanudó la construcción de su arsenal porque sus líderes comprendieron que las promesas diplomáticas de Estados Unidos carecían de valor. Cuando reunimos todas estas piezas del rompecabezas, llegamos a una conclusión clara. Estos casos, de los cuales aquí solo hemos examinado algunos ejemplos, demuestran claramente que no se puede confiar en Estados Unidos. Washington incumplirá cualquier acuerdo, porque al final solo reconoce una ley, la ley de la selva, es decir, el uso de la fuerza. Pero la historia de la República Islámica de Irán es diferente. Este sistema, respaldado por una nación a lo largo de sus 47 años de existencia, ha demostrado al mundo que no se somete a esa fuerza y que siempre ha hecho que sus enemigos se arrepientan de sus cálculos. Las dos recientes guerras de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán, en 2025 y 2026, tuvieron una diferencia. Esta vez, Estados Unidos desplegó en el campo de batalla todo su poder y prestigio militar y fue derrotado. Esta gran transformación demuestra el surgimiento de un nuevo orden en el mundo. Un orden en el que Irán ha desafiado y vencido la hegemonía y el poderío de la superpotencia estadounidense. Este nuevo orden no está destinado a permanecer únicamente en Asia Occidental. Este modelo se extenderá por la región y más allá. Estamos entrando en un mundo en el que la voluntad de los pueblos, por preservar su independencia, acabará imponiéndose al poder de la maquinaria militar.